Bueno, el día de hoy, a los martes, tenemos nuestras clases de las parábolas y hoy estamos viendo un tema que es como complementario, porque es como este tema que es la piedra de ángulo, está ligado a la parábola que vimos la semana pasada, que eran los labradores malvados. Ay, me oigo. Oigo eco. ¿Recuerdan de qué trata la parábola de los labradores malvados? Que se robaron una... ¿Cómo se llama? Les encargaron una tierra. Bueno, que estaban tierra. trabajando. No me va a decir, pues me acuerdo que era de labradores y que eran malvados. Sí, ¿no? Estaban trabajando. Y mandó a pedir cuentas. Se les rentó la tierra para que la labraran. Y cuando se les pidió cuentas, les desecharon a aquellos que les habían pedido cuentas, ¿no? Y enviaron al hijo según por más respeto, pero ellos se imaginaron otra cosa. Nunca se imaginaron que el padre todavía seguía vivo. Así es. Se les da una tierra a que la trabajen y de alguna manera que la hagan producir, pero tenían que dar cuentas obviamente al dueño. Entonces ellos quisieron apropiarse de esa bendición, de esa oportunidad de trabajo como propia, y cuando el labrador, bueno, el dueño, envió a su hijo pensando que lo iban a respetar, resulta que lo mataron, lo cual es una parábola bastante obvia, ¿no? En cuanto a quién es el dueño y quién es el hijo, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Entonces, por si fuera poco, aquí el texto, o más específicamente el Señor Jesús, hace la aclaración o hace una interpretación de una profecía que se repite en un montón de veces del Antiguo Testamento. El texto que vamos a leer es Mateo 21, 42 en adelante. La parábola prácticamente termina en el versículo 40 cuando dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores malvados? 41 dice: le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Qué irónico que ellos disciernan lo que les va a pasar, ¿verdad? Pero no disciernan que son ellos, estos labradores malvados. Y pues eso es lo importante de discernir, ¿verdad? Esto se me hace bien curioso porque cuando alguna persona escucha una prédica de un tema, ya saben que las prédicas tienen que ser confrontadoras. O sea, en algo nos tiene que confrontar la palabra. Porque si la palabra no nos confronta, entonces significa que nada más vamos a pasarla viendo. No, o sea, tenemos que escuchar la palabra y confrontar nuestro propio sentir. O sea, no más bien, no lo dije mal. No es nuestro sentir, es nuestro actuar, confrontarlo con la Biblia. Y darnos cuenta con humildad si estamos fallando o no. Entonces va a haber temas que nos hagan reflexionar y va a haber temas que nos van a tirar, que nos van a golpear. Y cuando escuchamos temas de ese tipo, las reacciones son muy variadas dependiendo de la dureza o sensibilidad de su corazón. Un corazón sensible va a agachar la cabeza y va a decir: lo siento, Señor, no me había dado cuenta que te estaba fallando. Un corazón duro va a decir: ese pastor me está aventando pedradas. Bueno, depende, ¿no?, del corazón de cada quien. Entonces la palabra tiene que tener ese efecto. Una iglesia donde solamente vas a recibir palabras de motivación no es una iglesia sana. Es que también puede ser para prevenir, ¿no? Pues sí, así como hay mantenimiento correctivo, hay mantenimiento preventivo, ¿verdad? Entonces puede ser advertencia. Algo así como cuando Dios le habló a Caín, ¿se acuerdan? Que le dijo Dios a Caín: mira, que el pecado está a la puerta. Dicen, pues por eso no entro. No, entonces si el pecado está a la puerta, le está advirtiendo: no, ten cuidado porque puedes caer. O sea, yo sé que ahí está la tentación. Entonces si no le hacemos caso a Dios, pues entonces terminamos cayendo. Por eso es que muchas veces cuando estudiamos un tema, de repente escucho comentarios que me dicen: acababa de estudiar esto y a la semana o al día siguiente me confronté con una situación relacionada, o pude hablarle esta palabra a alguien que lo necesitaba. ¿Será coincidencia? ¿Será que Dios nos está preparando? Entonces el problema es que a veces cuando estoy hablando algún tema y yo conociendo la situación de algunos, de repente digo: híjole, como que esto creo que le va a pegar a fulanito o a sutanito. Pero digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues digo, la palabra dice así. Y a veces digo, si yo sé que el hermano que está aquí, digo aquí porque aquí no hay nadie, ¿verdad? Si el hermano que está aquí dice, yo sé que estoy hablando de un pecado que él puede estar ahí siendo tentado,
Entonces a veces hasta me siento incómodo, le hago así como que no lo quiero ni ver. Por eso siempre parezco radar, voy viéndolos a todos. Así veo quién se duerme también. Pero de repente sí me hace un poquito incómodo porque van a decir, ya ve hermano lo que dice la palabra. Y pues se va a sentir aludido y eso no es el chiste, ¿verdad? Entonces, como me da miedo que pudiera parecer eso, le dan el codazo. Pero resulta que hay gente que es experta evadiendo. ¿Qué cita es? Mateo 21:42, ¿verdad? Sí. Bueno, me están preguntando la cita, pues es esta. Entonces, en una ocasión estaba dando un tema donde empecé a hablar del modelo del matrimonio y había una familia en la última fila, estaba papá, mamá y los hijos, pero el papá estaba en medio de ellos. Entonces empiezo a hablar del rol de la mujer en el matrimonio y el varón nada más le hacía así. Ahí te hablan. Diciendo, ¿ya viste? Y la mujer debe sujetarse al varón. ¿Sí, no? Y después, y los hijos deben de sujetarse a sus padres y deben de honrarlos. Y al otro lado el codazo. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Pero el varón tiene que dar la cara, tiene que ser provisor. Y en ese momento que se duerme, yo lo estaba viendo nada más, ¿no? Y veo como la esposa y los hijos nada más voltean y se le quedan viendo así. Y ahí estaba el otro así. Empiezo a hablar de la mujer otra vez. Ya bien atento. Te hablan. Y me doy cuenta, pero el varón. Hay expertos en cabecear, no les pega ni una. Y en otros casos donde de repente siento que también alguien va a salir así muy confrontado y después dice, ¿puedo hablar con usted? Y dije, no, pues ya me va a reclamar, ¿no? Dice, ay, pastor, estuvo muy bonita la prédica. Lástima que no vino fulano, ¿verdad? Le hubiera caído como anillo al dedo. No, esto debe ser personal. Y algo así, esa situación que pasa mucho en las iglesias, pero no aquí no, allá en Medio Oriente, ¿no? Ya saben, aquí esas cosas no pasan. Pero pasaba en los tiempos de Jesús, ¿no? Que el Señor les está diciendo de los labradores malvados, ¿qué hay que hacer con esos hombres malos? El Señor de la viña va a venir y los va a destruir. Ay, no les cayó el 20. Deberían de haber dicho, ups, creo que nosotros somos esos labradores, ¿no? Así que después se empieza a citar la escritura haciendo referencia pues a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el texto. Acabando esta parábola, dice en el 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Tienen la referencia en su Biblia de qué texto está haciendo alusión? Salmo 118, del 22 al 23. Y vemos un montón de referencias. Y bueno, vamos a centrarnos en qué significa la piedra de cabeza de ángulo. ¿Qué saben al respecto? Bueno, yo creo que ya la gran mayoría ya tiene una idea, ¿no? Clara de cuál es la piedra de ángulo. La que sostiene toda la obra, la principal. Es el cimiento. ¿La de ángulo? Está arriba. No. Era la que mostraba el peso, ¿no? ¿El peso? ¿Cómo? Bueno, recuerden que para edificar la arquitectura ha evolucionado mucho desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? ¿Han visto cómo se sostienen los muros de construcciones antiguas? Como por ejemplo iglesias o catedrales antiguas, o así cuando van a los pueblos y se ven. Sí, ya. A los lados de los muros se ven unas, como si fueran columnas salidas. Que hacían como los cimientos como pirámide. Bueno, Algo así, ¿no? Como salito tipo pirámide. A esas columnas externas se les llaman baluartes. Por eso cuando dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ese es el baluarte, el que sostiene. Hoy, actualmente, pues ya no se hacen ese tipo de construcciones externas, porque ya se hace un colado en lo que le llaman castillos, ¿no? Que lleva ya estas varillas y el cemento, y eso le da la firmeza. Pero como antes no había eso, se ponían otros pequeños muros de piedra exterior para que sostuviera.
La gran mayoría de casas de uso común no tenían esto porque eran casas de una sola planta, bajitas, y no tenían techo de roca, tenían techo de adobe. O sea, tú le pegas duro y lo tumbas. Entonces por eso es que no había de segundo piso. Incluso para no debilitar las paredes, en esa habitación principal ni siquiera ponían ventanas. Hacían una entrada en el techo para aligerar el peso del techo y que ahí fuera la entrada. Entonces la habitación principal en las casas de aquel tiempo se tenía que subir una escalerita exterior, que también era parte de rocas incrustadas. Subían y después bajaban por la escalera interior. Ahí sí se les inundaba porque se convertían en una megacisterna, pero les cerraban bien con bajaditas para que no se les inundara. Y las demás habitaciones eran de techo de paja. Solamente la habitación central era de techo de adobe, las demás eran de techo de paja. Por eso cuando le llevaron al señor aquel que era paralítico, no estaba en esa habitación principal, estaba en una habitación grande con techo de paja, y por eso rompieron el techo para bajar al paralítico. Entonces era diferente la construcción. Pero en los grandes edificios, como era el templo, como era el palacio del gobernador, y esos edificios que vemos en las películas de Semana Santa, esas sí eran hechas totalmente de roca, y eran altísimas. Pero ¿cómo le hacían para que no cayeran? Hay una técnica que se llama la técnica de aguja, o sea, que es como un medio círculo, donde el peso del techo de las rocas se va distribuyendo gradualmente haciendo una curva. Entonces si se ponen las rocas así en plano, el peso hace que colapse. Pero si una piedra la van poniendo arriba y un poquito en ángulo, y otro poquito, y otro poquito, el peso se va recargando hasta que se distribuye en los laterales. Entonces tienen que ir poquito a poquito, poquito a poquito. Y hasta que pero la piedra más importante es la que va en el mero centro hasta arriba, que tiene un ángulo. Esa es la roca de ángulo. Es como ahora nosotros lo que conocemos como una cuña. Algo así, ajá. Sí. Entonces, esa piedra no se podía usar cualquier piedra. Tenían que probar, el perito arquitecto tenía que probar que la roca fuera una roca sólida. Y por eso la tenían que golpear para ver qué tanto costaba trozarla, para ver si era de buena calidad, porque es la que iba a tener el soporte de todo. Por eso dice que los edificadores tenían que aceptar o desechar esa piedra de ángulo, porque es la que sostiene todo. Si no, se colapsaría el edificio, y es la piedra más importante. Entonces, cuando están deteniendo esos muros de piedra con tarimas y ponen esa piedra de ángulo, la tienen que golpear, y si se rompe, se cae todo. La tienen que golpear para que ajuste y afirme todo el techo. Por eso todas las construcciones grandes, antiguas y no tan antiguas, tienen cúpulas, porque es la forma más resistente. No sé si alguna vez en la escuela hicieron el experimento de poner algo encima de un huevo, o de la fuerza de un huevo. Hay un montón de experimentos al respecto. Un experimento era de que ponían 4 huevos levantaditos y encima un libro, y alguien se paraba encima. Y tu lógica te dice, se van a romper, pues, qué tan duro es un huevo. Pero si se acomodan de la manera correcta, soportan por esa forma de cúpula. Otro experimento es que trataras de romperlo con 3 dedos así agarrado de arriba y de abajo, y no lo puedes romper de esa forma. Si lo acuestas, lo rompes fácil, pero si lo pones de la forma vertical, no se rompe. Inmediatamente todos llegando a su casa. Le voy a demostrar al pastor que esas son locuras. Son experimentos que hacen en la escuela. En las construcciones antiguas, por ejemplo, de las pirámides, ¿cómo le hacían, verdad? Para si no había la tecnología de hoy. Dicen que los extraterrestres. Por ejemplo, la cimentación de la Torre Latinoamericana es algo similar. Tiene en medio como una pirámide y lleva a las orillas otras más pequeñas. Pero por los sistemas hidráulicos. Sí, pero precisamente para cuando tiemblen todo se mueve, balancea, pero no se cae. No. Así es. Ojalá y todos lo hubieran hecho así. Sí. Precisamente como la Ciudad de México tiene mucho suelo inestable, por eso no se pueden construir edificios tan altos. Pero esa torre tuvieron que escarbar hasta lo más sólido. Hasta buscar una Por lo roca mismo sólida. que antes era todo agua. Y pues lo ideal es siempre construir sobre suelo firme, ¿no?
para que no ande pasando lo que suele pasar aquí en Jardines. Todo era agua. Y pues ahorita que, bueno, ya pasar los años, todo se está haciendo así. Todo se está uniendo a la colonia. Aviso a las autoridades. Denuncia ciudadana. Regresando al tema, entonces, esta roca de ángulo, si un constructor quería agarrar una roca y poner la que sea, corría el riesgo de no elegirla bien. Entonces tenían que dárselo al arquitecto, al que sabe reconocer cuál es la roca que puede sostener la obra. Entonces, como recordarán, la simbología de Cristo no es solamente de esta roca de ángulo que va arriba, ¿verdad? También es otro tipo de roca. ¿Cuál? ¿De salvación? No, pero hablando en metáfora de construcción. La del cimiento. Sí, la del cimiento. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: yo como arquitecto ya puse el cimiento, el fundamento, la roca que es Cristo? Cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Entonces, el simbolismo de Cristo como roca habla de dos rocas diferentes: la roca de cimiento y la roca de ángulo. Es decir, que cuando vamos a construir algo en esta vida, tiene que ser el principio y el fin. Por eso es alfa y omega, primero y último, cimiento y piedra de ángulo. Conocido como cimiento. Sí, pero porque tiene las dos alegorías. Sí. Entonces, aquí en este texto está hablando de aquellos que están construyendo, pero se olvidaron para quién construían, que era Cristo. Por eso los labradores malvados. Se les olvidó que la obra que empezaron no era de ellos, que tenían que dar cuenta. Por eso le dice: ¿qué va a hacer el dueño de la viña cuando venga? Pues va a acabar con esos labradores malvados. Y todos esos fariseos que estaban en contra de Jesús decían de labios para afuera que lo hacían para Dios. Si no, pregúntenle a Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque él decía que él, por su celo de Dios, mataba a cristianos, lo cual pues era totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor confronta a Saulo y lo deja ciego y le pregunta: ¿quién eres? Y le dice: soy al que estás persiguiendo, soy Jesús de Nazaret. Entonces él ahí en ese momento se da cuenta que la regó, ¿no? Porque dice: ups, creo que me equivoqué. Pero se le olvidó de quién era la obra. Lamentablemente, igual, lo vuelvo a repetir, este defecto de levantar una obra para Dios, a muchos se les olvida que es para Dios. Pastores terminan diciendo: mi iglesia, mi congregación, y no es cierto, no es tuya, es de Él. Tienes que dar cuentas. Incluso algunos hermanos que quieren discipular dicen: es mi discípulo, es mi hijo espiritual, que es peor todavía. O sea, no, la gran comisión consiste en hacer discípulos de Cristo. O sea, que aprendan, o sea, guiar a la gente para que aprendan a seguir a Cristo, no a seguirnos a nosotros. Y ese es un terrible problema, porque si el líder se cae, ¿qué? Se caen todos en escalerita de efecto dominó. No, pero si un líder se cae, los hermanos, ¿qué van a hacer? Levantarse. Bueno, ayudar al pastor, ¿no? No sean gachos. Ayudar a levantarlo, ¿verdad? Porque a veces también necesita uno que lo ayuden. Porque todos somos hermanos, lo que cambia son las funciones. Todos tenemos una diferente función en la iglesia, pero la obra es de Él. Entonces, si el de arriba cae, pues, ¿qué hay que hacer? Nosotros seguimos con Cristo. Si ocurrió el caso de un hermano que era pastor y terminó yéndose al pecado. Y entonces muchos hermanos se dolieron en su corazón y pues decían: no, pues ya mejor nos regresamos al mundo. ¿A quién seguían? Pues al hombre y no a Dios. Ahora, eso no es eximir a la responsabilidad del pastor, obviamente. El pastor va a dar cuenta. Pero, o sea, uno como congregante tiene que tener esa mente clara de quién soy discípulo. Soy discípulo de Cristo, soy discípulo del pastor fulano. Entonces, pero también tiene que ver la enseñanza, ¿no? Claro, entonces sí, porque muchos se desquitan. Les enseña que lleguen, ¿cómo estás, mijo? Y darle la mano, ¿eh? Sí, por eso es que muchos enseñan así. Y por eso es que muchos tienen ese celo de que no escuches a otros predicadores, no hables con Fernando, no nada. No vayas.
no vayas. Porque el pretexto pueden confundir. La realidad es, a lo mejor y Conoces la verdad. a lo mejor y conoces la verdad. No vayas al instituto. Ujú. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que pasan. Es que ahí en el instituto les lavan el cerebro, pastor. Sí, así nos decía, ¿no? Dice, es que ya fuiste a ese lugar a que te lavaran el cerebro. Le digo, gracias a Dios, porque lo tenía tan sucio como el tuyo. Sí. Qué bueno que me lo lavaron. Me acuerdo siempre, cuando oigo temas así, me acuerdo de la frase de un pastor que ya era pastor y entra al instituto. Y dice, ¿qué es lo primero que aprendiste en el instituto? Lo primero que aprendí es darme cuenta cómo nos choreaban los pastores, decía. Decía que él era pastor bautista por denominación, pero su corazón era pentecostal. Que al final de cuentas la denominación es lo que menos nos incumbe, ¿no? No, Pero los mismos te maldicen. pues sí, lamentablemente. Entonces, son ese tipo de ejemplos de gente que se les olvida que la obra no es de ellos, es de Dios. Ujú. También, así como aquellos que dicen, aquí te bautizaste, aquí te mueres. Tristemente así pasa. Se mueren ahí, porque no los dejan ir a buscar la verdad. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Qué denominación es? Es la amada. Se llama Iglesia Nazarena de Nada, es cierto, no tiene nombre. Es la amada, ¿no? O la esposa de... Ujú. El punto es que Dios tiene su iglesia repartida en todo el mundo. No tiene una denominación. Eso no existe. Pero pregúntenle a algún pastor, ¿cómo se llama la iglesia verdadera? Y van a decir, se llama como se llama aquí. Pues eso es lo que van a decir, ¿no? Esta es la iglesia verdadera. Las demás, quién sabe. Pero pues no. Y hay gente muy tajante. Fuera de aquí no hay salvación. Es lo que decían los papas. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Cuándo firmó exclusividad? ¿Hizo un acuerdo con Cristo? Señor, quiero exclusividad, por favor dame tu firma de que solo en mi iglesia se salvan. ¿No? Y también hay la contraparte. Hay pastores que dicen, en la iglesia católica no hay salvación. ¿No? ¿Y de dónde salió Lutero? ¿De dónde salió Calvino? ¿De dónde salió John Hus? ¿De dónde salió Wycliffe? Es que la salvación está en aceptar a Cristo y seguir sus pasos. Así es, la salvación no está en una iglesia como institución. La salvación está en conocer verdaderamente a Cristo sobre la cruz y recibirlo. Y los cambios consecuentes ya es parte de la guianza directa de Dios. Que ya Dios te guía a dónde te debas de congregar, que sea una sana doctrina. Bueno, también tienes que estar atento. Pero Dios te va a ir guiando. Pedir el discernimiento para eso mismo. Entonces, el punto que quería resaltar es que así como hace 2000 años existían los fariseos, hoy existen muchos otros fariseos modernos que dicen, esta es mi obra, mi iglesia, mi ministerio. Entonces, aquel que dice que es mi ministerio, ya dejó fuera a Dios. Otra vez el del auto. Que no puede ir a correr su moto allá a la carretera. Bueno, entonces, si empezamos, vamos a poner el ejemplo de edificar una congregación. Para nada más un ejemplo, esto de edificar se refiere a tu propia vida personal, pero si lo ponemos como ejemplo de edificar una congregación, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Pues si es la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Alguien llega y te dice, voy a iniciar una congregación. ¿Qué es lo primero que te tiene que llegar a la mente? ¿O qué es lo que llega a tu mente? Más que nada, lo primero que debe ser la doctrina. ¿Estás preparado? Doctrina, preparación, ¿qué otra opción? ¿Qué otra opinión tienen? Si ya se la confirmó Dios. Que sea verdaderamente la voluntad de Dios. Eso es lo primero, confirmar que realmente es un llamado de Dios. He escuchado pastores que le digo, ¿y por qué decidiste iniciar una congregación? Yo esperando escuchar de qué manera Dios le llamó. Y su respuesta es, mi pastor me cayó bien gordo. Lo hace adrede, lo hace adrede. Sí, lo manda el otro. De los tamales ya se lo.
Está presumiendo su moto. Está presumiendo la moto aquel y no me deja aquí hablar. Ay. Y ahí viene de regreso, no es posible. Echen una cubetada de agua aunque sea. Cerramos la puerta, se cierra el caso. Hay que orar para que el Señor le ponga una llanta. No, que se arrepienta mejor. Bueno, entonces lo primero que tenemos que esperar cuando alguien dice voy a iniciar una congregación es Dios me llamó, Dios me está llamando, y todavía falta ver de qué manera Dios te llamó. No es nada más, es que Dios puso en mi corazón. Pero muchos lamentablemente terminan diciendo su argumento es ya me fastidió mi pastor porque no hace lo que yo le digo, y como yo también sé Biblia, como yo también estudié instituto bíblico, o como yo sé más que mi pastor. Muchas veces también es por la confrontación que tienen, ¿no? Con la palabra. Porque no les parece ciertas cosas que los confronta la palabra y es por eso que la hacen a su modo, ¿no? Así es. Aquí en esta zona en particular, bueno, no conozco mucho, ¿verdad? Pero allá en mi pueblo, allá en Jardines, hay un montonal de iglesias, pero no están creciendo esas iglesias por evangelismo, que así debería de ser. Están creciendo por sectarismo. Porque uno se divide, y si ahorita me oye algún pastor va a decir, estás loco, ¿verdad? Pero pues, ¿qué pueden decir? No todas, obviamente, no puedo generalizar, pero hay muchos pastores que al oírlos, o sea, no se trata de juzgar sus vidas, no, se juzga en la doctrina porque hay que cuidar la iglesia. Y eso es parte de la doctrina. ¿Cuál es tu fundamento para iniciar una congregación? Y si te dice, quiero que te vengas a mi congregación, y estoy escuchando que está levantando una obra por puro ego, porque al cabo yo también sé Biblia, no, pues al contrario es tratar de exhortarle, ¿sabes qué, hermano? No es de Dios. Y es lo triste, muchos así han sido, y se les exhorta y se aferran en que no, pues ¿por qué no? Pues además ahí sí deja dinero, sí deja dinero si hablas de prosperidad, pero si no, todo depende, ¿no? Qué enseñas y cómo enseñas. Pero una iglesia que se abre para ganar dinero es algo que Dios no va a bendecir. Y viene otra vez. Ya está amenazando estar. Nada más porque ya entendí que no debo de pedir que mande fuego. Pero si no nos quemamos todos, mejor refreno mi carne, pero creo que ya se va. Ven, pasamos la prueba. ¿O será que el que pasó la prueba fue yo? Bueno, el domingo hablamos de paciencia. Y a veces sí me falta, pero bueno, Dios es misericordioso conmigo. Pido paciencia, pues. No, yo no pido paciencia, yo nada más pido misericordia. Lo que sí pido es que pues que esas iglesias recapaciten. Porque lamentablemente ese tipo de iglesias no quiere decir que van a fracasar, eso es lo contradictorio. Algo que no sea de Dios no por eso está destinado a fracasar, porque el mundo está creciendo en todo lo malo. Ya saben que no es correcta esa interpretación de que si no es de Dios no prosperará, como dijo Gamaliel. Eso lo dijo Gamaliel, no lo dijo Dios. Entonces, ¿hay iglesias que no son de Dios y prosperan? Las son lamentablemente la mayoría. Ahí viene otra vez. Ya extraño al tamalero, la tamalera. Por lo menos nada más pasó una vez. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero? Que sea un llamado de Dios. Segundo paso. ¿Cuál es? Por ejemplo, perdón, ¿cómo te das cuenta que realmente es un llamado de Dios? Porque pues ellos te pueden decir, ¿no? ¿Cómo realmente saber por medio de su doctrina? A veces no es tan difícil, nada más es poner atención en su relato. Sí. A veces uno solito se da cuenta. Cuando yo tengo esa fe o esa confianza en que tiene un llamado de Dios, bueno, vamos a los demás pasos, ¿verdad? Porque hay que corroborar. Es que luego también hacen unas historias tan fantasiosas, así como que se me apareció el arcángel Gabriel. Ah, ya estuvo que no es. Gabriel ni es arcángel. Anda empezando por ahí. O sea, hay historias que uno se da cuenta, por ejemplo, ¿qué dijo José Smith? Dios me mandó a establecer la verdadera iglesia de Dios.
¿Cómo fue tu llamado? Se me apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo frente a mí. Ya. Descalificado. Porque la Biblia está en contra. O sea, me doy cuenta que no pudo haber sido de Dios. Sí, ¿y luego qué pasó? Pues apareció un ángel llamado Moroni y me dijo que fuera a buscar unas tablas de oro donde está el nuevo evangelio para América. Y otra vez foco rojo, Pablo dijo, si alguien les anunciara un evangelio diferente, así fuera un ángel del cielo, sea maldito. Ahí está, o sea, más claro ni el agua. Se levanta aquel otro, Russell, que le pregunta, vamos a imaginar que estamos frente a él, ¿cómo sabes que tienes un llamado de Dios? Porque a mí no me gustaba lo que predicaba el pastor, a mí ni me gustaba ir a la iglesia. Pero pues yo me fui a estudiar solito en el campo y entonces pude entender el Apocalipsis. Y entonces Dios me dijo que yo enseñe el Apocalipsis. Foco rojo, la palabra no debe ser de interpretación privada, lo dijo Pedro. Ahí está, lo descarta. El Apocalipsis no es evangelio. Otro tache. Entonces uno se va dando cuenta. Pero vamos a suponer que pasa el primer filtro, ¿no? Está bien. Yo creo que sí puedes tener ese llamado de Dios. Siguiente paso, ¿cuál es? La doctrina, ¿no? Doctrina. Van de la mano, ¿no? Doctrina y preparación van juntos. Puede estar alguien bien preparado en una mala doctrina. Sí, luego les andan enseñando cada doctrina medio rara, salida de quién sabe dónde, pero de la Biblia no está. Las doctrinas más confusas muchas veces se les llama eisegesis. Ya hemos hablado de ese término, ¿verdad? Es cuando se sobreespiritualiza un texto. Y entonces empezamos a ver algo que de repente nos hace pensar en otras cosas. ¿Han leído ese texto donde habla de las señales antes del fin? Y el Señor dice, donde está el cuerpo muerto, ahí estarán, ¿qué? ¿No lo han leído? Las águilas. ¿No se acuerdan? Válgame Dios. Ha de ser una versión que yo inventé. ¿En qué viña viene, pastor? No, están mal, O es que ya se me durmieron. O ya está metiendo su exégesis. Se me hace que va a haber visto la de Don Quijote. A mí se me hace que no han leído su Biblia. Mateo 24, 28. Mateo 24, 28. ¿Ven cómo no invento? No inventen ustedes. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y dice los buitres. Los buitres. ¿Qué han escuchado al respecto de ese texto? El texto es Mateo 24, 28. Que es la primera vez que lo escucho. Mateo, sí. ¿No lo habían escuchado? Sí. También está en Lucas 17, 37. Es que normalmente, normalmente escuchamos, o he escuchado hasta nada más el 27 que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí llegan. Perdón, Lucas 17, 35. Así es. También, son los dos. Lucas 17, 37. O sea, es el mismo texto. En otro evangelio. Entonces, bueno, yo pensé que era más común este texto. Otra vez el de la moto, güey. Entonces, ¿17 qué dijo? 37. 37. Y también respondió y dijo, hombre Señor. ¿ya se fue el de la moto? Maldito sea. Se le acabó. La apagaron, a ver. Se le acabó la gasolina. Dios quiera. Primero Dios. La suya. Bueno, donde dice el texto, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, ya que no lo han escuchado, entonces menos van a haber escuchado una explicación de él. Yo ya lo he predicado, no sé por qué no estuvieron ese día, pero ¿cómo lo entienden? Es que no dice 37. Es que Dice 36. ¿El 36? Dice, donde está el cuerpo, ahí también se reunirán los buitres. Pero la gran mayoría de versiones dice águilas.
Y eso ni siquiera llega que las también son carroñeras, ¿no? Ujú, ¿Las águilas? Las Sí, águilas no son comen carroñeras. así, igual, carne. No, algunas sí. Carroñera, ¿no? O sea, es que por lo regular las águilas no son carroñeras. Se llevan los están muertos. Las águilas mientras más vivos estén se los están dando contigo. Ujú. Bueno, como esto no tiene una La explicación. Septuaginta dice, aquí es 28. Comentan en el Facebook y sí habla de la venida del Señor. Dice, Todo el contexto de Mateo 24 es la vida del si Señor. hiere la carroña, allí juntaránse las águilas. Ahí está, pero las águilas no son carroñeras. Pero aquí dice donde estuviera la carroña. Ujú. Ahí en lugar de decir cuerpo muerto, ahí dice carroña. Al final de cuentas no cambia, ¿verdad? Entonces, de aquí yo he escuchado un montón de explicaciones de que ahí se juntarán las águilas porque pues los cristianos somos como las águilas que se juntan donde están los muertos. Como dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces, ¿qué se llama? Por eso nosotros como águilas sobrevolamos donde están los muertos para predicarles de vida. Y eso es eisegesis. O sea, eso es, no le entiendo nada, pero lo voy a tratar de acomodar con términos espirituales. Ajá. Si aplicamos la hermenéutica, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el contexto inmediato. ¿Cuál es el tema de Mateo 24? Las señales del fin. Señales del fin, ¿verdad? Es las señales de cuando venga Cristo, ¿verdad? Está hablando de cómo será cuando Él vaya a regresar. Entonces, la siguiente que tenemos que ver es si una palabra me causa conflicto. Tengo conflicto en que un águila no es carroñera. ¿Por qué dice águila? Me voy al diccionario Strong y encuentro algo curioso. Águila y buitre es la misma palabra en griego. Así que, entonces bien podría haberse traducido como buitre. Pero buitre se oye muy feo. Lo que está mal es la traducción. Aunque realmente no es que esté mal traducida porque también corresponde el diccionario. Porque significa ave come carne. O sea, eso es lo que significa esa palabra. Pero la definición Aplica no para correcta. la misma ave. Por eso es que esa definición aplica para ambas aves. Porque las águilas sí comen carne. Comen carne, nada más que la cazan. Ajá. Y los buitres comen carne. Entonces tenemos que aplicar, o sea, uno como traductor tendría que decir, ¿a cuál de las dos palabras quedaría? ¿Como águila o como buitre? Si estamos hablando del cuerpo muerto, por eso la traducción de la hermana sí dice buitre. Sí. Y la Septuaginta dice carroña. ¿Por qué? Porque el contexto me está diciendo a qué tipo de cuerpo muerto. No es alguien que van a sepultar. Es algo que los carroñeros están llegando a buscar. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Simple y sencillamente es que nosotros veamos de lejos reconocer las señales. Si yo veo un montón de buitres a lo lejos, ¿qué significa? Que hay un cadáver. En el contexto entonces de la enseñanza significa que donde esté viendo la acumulación de las señales es porque ya está por llegar el Señor. Nada más. No hay que sobreespiritualizarlo. Empezamos a hacer esa eisegesis. Entonces muchos comienzan a hacer eso, eisegesis, y empiezan a sacar doctrinas raras. Y cuando dicen, ¿por qué esto no lo he escuchado en otro lado? Porque yo sí estudio profundamente las escrituras. ¿Cuál? ¿No? Entonces, aprendiendo hermenéutica, aprendemos a discernir por cuenta propia la escritura. Ahora, hay que corroborar que con una guianza, ¿no? Que no la vayamos a regar. Pero eso nos va a ir dando firmeza en una doctrina. En la del lenguaje actual, pastor, dice, todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Así es, está mucho mejor explicado y perfectamente bien traducido. ¿Por qué? Porque es una versión actual, como el mismo nombre lo dice, ¿verdad? El lenguaje actual. Entonces, cambia, ¿no? El sentido. Pero si luego algún día escuchan una predicación de ese tema, van a encontrar así unas locuras de ese tipo. Y como ese, otras cosas. Para el tiempo en que vino Cristo, eso ya había pasado en toda la iglesia. Había un montón de doctrinas bien raras. ¿Por qué? Porque dejó de ser Cristo el cimiento. Y se convirtió el cimiento el rabino Gilel, el rabino Gamaliel, el
Sanedrín, como lo vemos con el Talmud y el Mishnah. Y por eso muchos dicen, ya no vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar el Talmud, porque está más explicado. Sí, pero entonces ya no es Cristo la base, ya es lo que otro dice que es Cristo. Y eso es en el tiempo de Cristo. En los tiempos actuales es lo mismo. Hubo un tiempo, hace como unos 10 años, que se puso de moda un libro que se llama Vida con propósito. ¿Lo han leído o lo han visto? Sí. Hace, no sé si me esté haciendo malas cuentas, pero según yo fue alrededor de 10 años que salió. Y salió con un estudio que se llama 40 días con propósito, algo así. Y ese fue el manual de un montón de iglesias. Muchos tomaron esas enseñanzas. En alguna ocasión dijeron, no vamos a leer la Biblia, nos vamos a quedar solo con Vida con propósito. ¿Cómo? No puedes sustituir la Biblia por otro libro de apoyo. Pero es que todo lo que dice ese libro tiene sustento en la Biblia. Ok, entonces vamos a usar mejor la Biblia y nos complementamos con ese libro. El libro en general no le veo yo nada mal, aunque es muy básico, o sea, es para que sepas tu propósito en la tierra. Ya fuera de eso, pues ya no te sirve para nada el libro. Es un libro que le puedes regalar a alguien que apenas va a conocer de Dios o algo así. Pero no es un libro de estudio. Pero fue tanta la moda de ese libro que empezaron a hacer un montón de libros de la misma línea. Y salió Liderazgo con propósito, Una iglesia con propósito, Visión con propósito, y todo con propósito. ¿Y cuál era el propósito? Sacar dinero. Bueno, está mejor leer ese que cerdos en la casa, ¿no? ¿Cerdos en la sala? No, es que si hay de malos libros hay peores. Yo por eso ya casi no leo libros que no sean de la Biblia, porque luego me da frustración de que, ay, perdí mi tiempo. El último libro que leí completo, y eso porque me lo pidieron, era el del Poder de Atar y Desatar. Con el puro título sabes. Pero bueno. Y hay un montonal de libros que están re buenos, como para una noche fría y hacer una fogata. Tampoco hay libros así, que no saben enseñar directo de atar, desatar, no sé qué. Una doctrina mala y la vuelven libro. Y si es de moda, o sea, estaba muy de moda la doctrina de atar. Ahorita no sé qué tan vigente esté, pero estaba muy de moda. Todos atando demonios y desatando bendiciones. Entonces, dicen, ¿cómo es eso de atar y desatar? Ah, mira, aquí hay un libro. Pues ya aprendí a atar y desatar. Es que muchas veces es la explicación, ¿no? Que no la dan como debe de ser. Yo estaba leyendo de usos y costumbres y empiezan que ¿por qué a los judíos se les dio o sea, ¿por qué es el pueblo de Dios? Dice nada más que porque a ellos se les encomendó ahora sí que la palabra, ¿no? Por decirlo así, pero no dicen, o sea, cuál fue la causa. La causa de que ese pueblo fuera el de Dios. Ajá. No dicen cuál es la causa. Y nada más es así como que nada más los judíos porque ellos son el pueblo de Dios y ya. O sea, sí, pero dame la causa, ¿no? O sea, la razón por qué es el pueblo de Dios. ¿Y por qué cree? No lo explican. Y no lo explican. Porque se supone, bueno, yo lo que tengo entendido, ¿no? Que fue el pacto que hizo con Abraham, por la fe de Abraham. No, que yo tengo entendido. O sea, solo por la fe de Abraham. Porque Abraham era, se puede decir que era el único que en ese entonces que seguía los pasos, bueno, era conforme al corazón de Dios, ¿no? El modelo que Dios ha estructurado desde siempre ha sido un modelo patriarcal, es decir, que los padres enseñan a sus hijos. Ese es el principio, ¿no? El principio de la enseñanza bíblica. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4, no? Shema Israel, Adonai. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ese principio bíblico viene acompañado del primer mandamiento, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma. Pero ya sabemos que ese es el primer mandamiento. Pero apenas está empezando la ley y la primera instrucción como mandamiento secundario, ¿se acuerdan cuál es? O sea, después de esto. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo. No, bueno, ese es el resumen de los otros, ¿verdad? Porque los mandamientos principales son comunión con Dios y luego comunión con el prójimo. Pero, ¿de qué sigue después de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas?
No, pero ahí me están hablando de las tablas de los 10 mandamientos. Yo estoy hablando de Deuteronomio 6, 7. Bueno, para que después lo repasen con calmita. Esta palabra la enseñarás a tus hijos. Exacto. La escribirás de día y de noche. Y meditarás en ella. Sí, o sea, está apenas el libro de Deuteronomio estableciendo la ley, y apenas da el primer principio de amar a Dios, que ahí se resume toda la ley. Y dice, y esto lo enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, al despertar, al acostarse y en todo momento. Ese es el principio para todo lo demás de la ley, que se vaya instruyendo de padres a hijos. Entonces, ¿cuál es el modelo? Que el Padre Eterno le quería enseñar a Adán como su hijo. Ya ven que en la genealogía de Jesús se menciona Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ser el segundo Adán. O sea, es un modelo tipológico. Entonces, Adán se identificaría como hijo de Dios, pero él renunció a esa oportunidad de ser hijo de Dios. Así que lo que quería Dios era él enseñarle a Adán cómo ser, pues, como él, o sea, santidad. Entonces Adán dejó de ser hijo y pasó a ser creación. Bueno, siempre fue creación, pero despreció la oportunidad de ser hijo de Dios. Por eso, de modelo tipológico, o sea, en una tipología, era hijo de Dios. El unigénito es Cristo, por eso es unigénito. Pero era una tipología nada más, como hijo de Dios. Porque quería enseñarle como ese modelo de padre a hijo. Pero Adán y Eva prefirieron despreciar el señorío y aprender por sus propios medios, que era comer ese fruto. Entonces, a partir de ahí viene una destitución de esa comunión, y entonces volvemos a empezar. Ahora, ¿por medio de quién? Caín se apartó, Abel se murió, y entonces llega Set, y en Set se reinicia ese modelo patriarcal. Y por eso dice la instrucción, no mezclen los dos linajes. Al final, Caín otra vez. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el linaje de sus hijos de Set se vuelven a revolver. ¿Qué tiene que hacer Dios? Buscar entre todos a ver quién. Aquí hay uno, Noé. Entonces, con Noé, a ver, vamos a acabar con todos y dejamos solamente a Noé y su familia. Resulta que el hijo de Noé hace de las suyas, ya saben qué pasó ahí. Después Noé también menso para que se embriaga. O sea, nadie es perfecto. Pero a final de cuentas, otra vez empezó a ver la corrupción. Dijeron, expársanse en la tierra. No queremos. Pues ahí les va para darles en la torre de Babel. Les dio en la torre de Babel. Y entonces tuvieron que esparcirse otra vez. Y ya otra vez esparcidos, otra vez, ¿a quién vamos a buscar? A alguien que siga buscando esa rectitud. ¿A quién encontramos? A Abraham. Pero si se dan cuenta, ya llegamos a Abraham, pero el modelo siempre fue el mismo. ¿Quién quiere estar? ¿Quién está dispuesto a escuchar? ¿Quién quiere aceptar al Padre como Padre? Y eso es lo que ha venido pasando dispensación tras dispensación o generación tras generación. Entonces con Abraham viene el modelo de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob se desprenden las 12 tribus. De las 12 tribus solamente una quiso regresar al modelo de Dios, que era Judá, por eso se le llama judíos. Entonces, ¿por qué eligió a los judíos? Es que no eligió a los judíos. Dios habló y a quien quiera escucharlo, él lo acepta. Por eso incluso Abraham le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Ahí está diciendo Dios, no son los judíos, son todas las naciones, pero tienen que venir a mí. El Señor lo dijo así: yo vine a traerles sanidad y ustedes no quieren venir a mí para que los sane. Pero es para todos. El Señor le dijo a su pueblo. ¿Pero por qué era su pueblo? Porque eran los que decían que habían puesto el cimiento de Cristo y de lo que estamos viendo ahorita. Y se fueron, pero también el Señor dijo, es necesario que me vaya porque tengo ovejas, ¿dónde? En otro redil. Y aquí decimos, amén. Ahí está hablando de nosotros. Tenía que ir por las otras ovejitas. O sea, que no es en otro mundo. ¿No? Nada, sí he escuchado eso también. De las 99 creaciones. 99 creaciones. Híjole. ¿Vale? No empecemos. ¿No le quedó claro? No, sí. No, es que lo que le decía, falta la explicación, porque o sea, ellos nada más es como que es a los judíos porque a ellos se les confió la palabra y ya. O sea, pero no dan el porqué, la razón, ¿no? Sí, entonces precisamente cuando vemos un contexto desde Adán y Eva, nos damos cuenta que Dios jamás hizo una acepción de personas. Siempre fue a quien quisiera oír. Por eso es que cualquiera que quisiera convertirse en prosélito tenía que ser aceptado. O sea, Dios nunca dijo, no, tú no eres del pueblo.
Por eso, ¿se acuerdan que el Señor una vez dijo, oyeron ustedes decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? La pregunta es, ¿dónde oyeron eso? ¿Dónde? En los fariseos, ¿no? Ajá. Los fariseos. ¿Y los fariseos dónde lo oyeron? Se la Se inventaron. lo inventaron. Los fariseos lo oyeron del Talmud. Ah, ¿Y el Talmud dónde lo oyó? ¿De dónde salió para que llegara el Talmud? Supuestamente de la ley. Pero cuando vamos a la ley, a ver, ¿dónde está su base bíblica? Y ahorita no lo recuerdo, ¿verdad? Pero sí está el texto que dice, no dice aborrecer, amarás, ¿a quién? Al Señor tu Dios. Ujú, pero al prójimo. Al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ya, ¿y el enemigo? No dice, no habló el Señor. Por eso el Señor cuando vino dijo todavía más específico, amarás a tu enemigo. Si a mí me enseñaron a aborrecerlo, ¿no? Entonces por eso cuando llega aquel escriba y le dice, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Se acuerdan? El mandamiento más importante. Era un intérprete de la ley. el más grande de los mandamientos. Ujú, sí, eso. Y entonces le dice, el Señor se la revira, ¿no? Dice, tú eres intérprete, ¿tú cómo lees? No el Talmud, la escritura, ¿cómo lees? ¿No? Pues entonces, al final termina hablándole, o sea, le contesta bien, pero le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque ya sabía que estaba siendo mal enseñado, ¿no? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Le cuenta la parábola del buen samaritano. Entonces, reconoces, tienes buen discernimiento, ahora solamente hazlo. Ay, no, ya no me gustó. Y ahí se enojó, ¿no? Entonces, los intérpretes habían sido, o sea, enseñados en la Torá, pero junto con el Talmud. El Talmud le puso esa añadidura de aborrecer al enemigo. Entonces, ellos estaban enseñados en que enemigo es el que no es de tu sangre, el que no es de tu nación. Así fueron enseñados ellos, pero Dios nunca lo dijo. Por eso siempre el Señor decía, oyeron esto, pero yo les digo esto otro. No estaba cambiando nada, estaba retomando la doctrina original. La estaba ampliando. Sí, estaba explicando lo que ya estaba revelado, pero que habían entendido mal. Entonces el cimiento, ¿cuál era? Era un cimiento propio de los fariseos, no era el cimiento de Cristo en verdad. Porque si el cimiento fuera Cristo, al llegar Cristo lo hubieran aceptado. ¿Por qué? Porque este es mi fundamento. Pero no, ya vieron lo que pasó en la historia. Fue desechado. Él no estaba, vino a llegar como cabeza de ángulo, ¿y qué? Igualmente lo desecharon. ¿Por qué? Pensaron que la obra era suya y no de Dios. Bueno, y ahí ¿qué hubiese pasado hasta si hubieran aceptado a Jesús y no hubiera sacrificio de parte de Jesús? Si no hubiera sacrificio, pues nos morimos todos en nuestros pecados. Pero por decirlo, lo hubieran aceptado como su Mesías. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran matado? También se hubiera esparcido la palabra. Si no lo hubiera... ¿Y no habría perdón de pecados? No, o sea, sí sería lo mismo en el sentido en que la salvación de todos modos era para todos, pero en ese contexto hubiera sido más fácil la apertura a todos los demás. Por eso le mandó a sus discípulos, que todos eran judíos, ahora ya no se queden aquí en casita, vayan de Jerusalén a Judea, Samaria, el último de la tierra. Hubiera sido lo mismo y hubiera llegado igual, porque se hubieran enseñado en que la salvación era para todos. Si los mismos discípulos no querían a predicar fuera de casa, por eso cuando le manda a Cornelio el centurión a Pedro, Pedro no quiere ir. Sí. Y recuerden que es la única predicación que es interrumpida por el Espíritu Santo, porque les da el don de lenguas y Pedro se sorprende, dice, ¿cómo le dio el don de lenguas igual que a nosotros? O sea que también Dios le concedió salvación a los gentiles. O sea, no la habían entendido, pero si ellos hubieran tenido esa... ¿cómo se dice? Esa sensibilidad para reconocer al Mesías, el evangelismo hubiera sido mucho más fácil. Porque de todos modos la salvación era para todos. Ya no habría perdón de pecados en el aspecto de que ya no iba a ser sacrificado Cristo. Pero sí habría... Ya le entendí, que si no lo hubieran querido llevar a la cruz, a eso se refiere. Lo hubieran aceptado los judíos, no lo hubieran llevado a la cruz, lo hubieran aceptado como su Mesías. De todo modo se esparciría el evangelio, pero ya no habría perdón de pecados en Yo ese creo que aspecto. sí, pero seguirían los sacrificios, ¿no? Más bien habría al libre acceso. No, pero precisamente el plan de Dios era ese. O sea, no de embalde guardó silencio 400 años. Precisamente era su examen, que como Dios ya sabía que no lo iban a pasar,
Por eso sabía que le iban a ir a matar. O sea, el Señor dijo, lo van a matar. No, no lo vamos a matar, sí lo van a porque matar. desgraciadamente muchas veces algunos en este tiempo es lo que llegan a pensar, ¿no? Que dicen, no, si yo hubiera estado ahí, y que es lo que algunos piensan, ¿no? Que dicen, yo me hubiera subido a la cruz, o yo me... Ajá. ¿No? Sí, como dice el Jesús Adrián Romero, ¿no? Tiene una canción así, que dice que tal vez yo también estaba ahí, tal vez yo fui el que te crucificó, algo así dice su canción. ¿Sí? No, sí es Jesús. Bueno, a ver, ¿quién nada más? Ahí lo ponen en los comentarios. Esa sí no la he escuchado. Según yo, lo que yo he escuchado es de Jesús Adrián Romero. Sí, yo también. Porque dice, también yo estaba ahí, yo fui quien te golpeó, yo fui no sé qué, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ese era el plan de Dios, se tenía que cumplir de esa manera porque le había profetizado que le iban a matar. E incluso la parte más triste, hablando de este tema, es Isaías 53:1. ¿Se acuerdan de qué trata, no? Isaías 53. El molido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Ajá. Pero imagínense ustedes en la posesión de Isaías, que Dios les diga, mira, te voy a dar el mensaje de cómo van a tratar a mi Mesías. Ay, cuando llegue el Mesías y todo va a ser color de rosa. Escribe, lo van a matar, lo van a crucificar, lo van a humillarlo. Ay, Señor, ¿no hay manera de evitar esto? O sea, eso era deprimente. Y eso Isaías lo refleja en el primer versículo, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una expresión de tristeza. Así comienza Isaías 53. Que comienza diciendo, híjole, qué triste tener que enseñarles lo que va a pasar. Y a pesar de que yo les predique, a pesar de que yo les hable de lo que va a pasar con el Mesías, no lo voy a lograr cambiar. De todos modos, se van a endurecer. Qué irónico, ¿no? A Faraón, Dios le endureció el corazón. A Faraón. A estos fariseos, Dios no tuvo que endurecerles el corazón. Ellos solitos. Estaban cauterizados. ¿Sí? Entonces yo quiero pensar que entre todos esos fariseos y escuelas rabínicas del primer siglo habría también pastores que sí quisieran, ¿no? Aceptar. Y pues tan es así que tuvimos una iglesia, o sea, una primera iglesia. Y pues, ¿cómo comenzaron las iglesias? Con judíos. Obviamente cuando salimos fuera de los límites del pueblo de Dios, pues empezaron a unirse griegos, romanos. Pero los pastores generalmente eran judíos, porque eran los que tenían el cimiento de la palabra. Y luego también ahí venían pleitos culturales. ¿Se acuerdan de ese pleitazo que si se deben de poner velo o no? ¿Por qué? Porque el velo de una mujer judía y el velo de una mujer griega eran conceptos totalmente diferentes, y por eso decían, sí hay que usar velo, no hay que usar velo. Porque las mujeres judías usaban velo en la cabeza, no en la cara, en la cabeza, como señal de autoridad. Pero las mujeres griegas nunca usaban velo. Y las únicas que ellas escuchaban que usaban velo no era en la cabeza, era en la cara, porque eran las de las ramitas. Entonces, sin aclarar ese contexto, imagínense que llega el pastor y le dicen a la mujer griega, pónganse su velo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no soy de esas. Sí. Entonces, por eso era el pleito ahí en Corinto del atavío de la mujer. Bueno, si nos metemos a explicar ese texto nos vamos a aventar otro buen rato, ¿no? Pero, ¿sí va entendiéndose el punto? Sí. Aquellos, o sea, esos pastores de aquel tiempo, que en su gran mayoría estaban considerando que esa obra, que supuestamente decían que era para Dios, no era para Dios, se la habían apropiado, como los labradores malvados. La exhortación de la palabra es de los que desecharon la piedra angular. Ahora déjenme ubicarme en qué texto estábamos. Mateo 21. Vamos a repetir el 42. Sí. Porque es la alusión que hace. La piedra que desecharon los edificadores. Ya hablamos qué edificadores y qué piedra, ¿verdad? Sí. Ha venido a ser la cabeza de ángulo. Si los edificadores desecharon esa piedra angular, ¿quién entonces la ocupó? Se quedaron muy serios. El hombre mismo, ¿no? Fíjense cómo dice, vamos otra vez. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuál es la piedra? Cristo. ¿Quiénes son los edificadores? Los
Los fariseos, en este caso los fariseos porque eran maestros, los que estaban construyendo esa obra espiritual, desecharon a Cristo. Entonces ya fue desechada. Vino a ser, esta piedra vino a ser cabeza de ángulo. Pregunta, ¿quién usó la piedra de ángulo? Porque aquí dice que sí vino a ser por mano de quién. Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se culmina contigo o sin ti. O sea, si tú piensas que Dios se va a frenar por tu culpa, no, lo siento mucho. Dios de todos modos va a hacer su voluntad. Pero de ti depende si eres parte de la solución o parte del problema. Si quieres ser vaso de honra o vaso de deshonra, Dios te va a usar. Si quieres decir, no soy un completo inútil, al menos sirvo de mal ejemplo, allá tú, Dios de todos modos va a hacer su voluntad. Por eso es que cuando estamos haciendo la obra de Dios y las cosas resultan y hay edificación, nunca digas gracias a mí. Porque es a pesar de nosotros. Entonces, cada vez que en la iglesia hemos hecho algo, bueno, es más, no los voy a incluir, me voy a dejar yo solito porque es algo de errores. Cuando yo he decidido, yo como estar al frente de una congregación, he decidido hacer actividades que no son 100% bíblicas, se viene abajo. Y ahorita va a decir, ¿en dónde me vine a meter? No, por poner un ejemplo, en alguna ocasión hicimos una campaña médica. Hay iglesias que lo hacen. Lo intenté, dije, bueno, vamos a hacerlo. Un rotundo fracaso. Había niños jugando fútbol en la calle y que los metemos a escuchar una plática de nutrición. Porque era campaña médica. Hay una asociación de médicos cristianos que hacen sus campañas médicas. Son médicos, o sea, están usando su talento, su don, su enseñanza, su conocimiento para bendecir a otros y les predican de Cristo. Entonces, mi error fue querer hacer eso porque escuché pues comentarios de hermanos que decían, y si lo hacemos, sí, qué padre, hay que hacerlo. Yo, no es nada malo, vamos a hacerlo. Y Dios me dijo, ¿quién te dijo que te mandé a eso? Ya tengo médicos trabajando. ¿Quién te dijo que podías dar asesoría médica? Si quiero asesoría médica, mando médicos cristianos. O sea, ¡au! Me dolió. Y aprendí. Entonces, siempre que pienso hacer algo, que tengo la intención de hacer algo en la iglesia, siempre lo comparto antes con ustedes. Y les digo, ¿qué piensan de hacer esto? No quiere decir que les voy a obedecer. No es democracia tampoco. Lo que diga la mayoría, no. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo pensé que iba a decir para que todos estén culpables. Para que también, ¿no? Para compartir la culpa con ustedes. No, un pastor no está para darle gusto a la iglesia. Pero si yo estoy cegado en un aspecto y alguien me dice, pastor, ¿ya consideró esto, que esto no está bien? Ah, caray, no, gracias por hacerme ver, no sea que me tropiece otra vez. Entonces, de ese evento que salió mal, pues algunos se frustraron, porque hubo hermanos que se apoyaron, trataron de dar lo mejor y pues estaban, ay, no resultó. ¿Por qué no resultó? Porque no era algo que Dios nos hubiera mandado a hacer. Si quieres comprar tortillas, ahora hasta en la tienda te la venden, ¿no? Pero mejor vas a la tortillería y lo compras calientito. O sea, tienes que ir al lugar correspondiente para cada cosa. ¿Quieres atención médica? ¿A dónde vas? Pues al médico, ¿no? Con la mamá del médico. ¿Quieres, qué otro ejemplo les gusta? ¿Quieres alimento? Pues te vas al supermercado o a un restaurante, no sé, depende de tus necesidades. ¿Quieres enseñanza de Dios? Ve al instituto. Ya no vuelvo a hacer jornadas médicas. Pero mejor voy a hacer lo que Dios me dijo, enseñar la palabra. Eso es lo que Dios me dijo. En alguna ocasión también, como cuando estaba esas modas de los encuentros, pues estuve con los líderes de la iglesia de aquel momento. Vamos a hacer un encuentro. Pero no de esos encuentros de sentimentalismos y todo ese tipo de cosas que no van. El encuentro es confrontar a un grupo de gente con predicación y ministración. Eso es un verdadero encuentro. Hacerlos que se encuentren cara a cara con Cristo a través de su palabra. Y que oren. Y que se confronten con Dios. Eso es un encuentro verdaderamente. Y estuvimos planeando el encuentro. Al final de cuentas lo resumimos todo en un solo día porque había muchos temas basura.
lo concentramos en verdaderamente palabra. Y hubo un montonal de errores, un montonal de cosas que se salieron de control, algunas fallas de organización, y al final todo fue un éxito. Al final los hermanos que salieron con mucha bendición, redarguidos, confrontados. Unos venían de otros lados, se fueron a establecer en otras congregaciones, pero recibieron alimento espiritual. Entonces decían, lo hicimos bien. No, lo hicimos mal, pero por la misericordia de Dios, porque la obra es de Él. O sea, no fue gracias a nosotros, fue a pesar de nosotros. Estaban, ya ellos salieron todos desanimados. No llegamos ni a siervos inútiles. Entonces estaban muchos desanimados porque les dije eso. Digo, no, es que tengan cuidado. La obra de la iglesia no es nuestra obra, es de Él. Y si sale bien es porque es la obra de Él, y no por nosotros, ni por nuestra virtud, ni nuestra capacidad. Si nosotros damos lo mejor que podemos, es lo mínimo que Dios esperaba de ti. Entonces no sé, ahorita como que tienen sentimientos encontrados, ¿no? O me siento bien o me siento mal. Bueno, hay que ubicarnos en el nivel que debemos de tener. Ni sentirnos la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco tirarnos al piso para que alguien nos arrastre. Ser herramientas, nuestra labor es ser herramientas en la mano de Dios, porque el que va a hacer la obra es Él, y nosotros solamente nos prestamos para que Él utilice nuestra vida en su obra. Y si tenemos eso bien claro, Dios se va a glorificar a través de nosotros, a través de esta congregación. Y Dios, la presencia de Dios va a fluir, y de esa manera no vamos a robarle su gloria a Él. Porque, ¿saben? Si se dan cuenta que tengo problemas de dicción. No puedo pronunciar bien. ¿Por qué Dios no eligió a un gran orador? Para que no le quite la gloria, no me haga pensar que fue porque habló muy bonito. Para que la gloria sea de Él. ¿Por qué eligió Dios a Gedeón? ¿Por qué le dijo, llévate 300? ¿Por qué? Si ganamos será un milagro. Exacto, para que no le robes la gloria a Dios. Para que nadie en el pueblo dude pensando que tú los llevaste a la victoria. Esto era imposible, tuvo que haber sido de Dios. Fue lo que le pasó a Sansón prácticamente entonces, ¿no? ¿A Sansón en qué parte, o en qué sentido? En el aspecto de que se puede decir que le quitó la gloria a Dios. Pues más bien se olvidó de Dios. No robarse la gloria porque no es que se jactara de su fuerza, sino que se olvidó del pacto que tenía con Dios. Porque más bien el punto de ahí sería si alguien se está jactando de que yo fui. ¿Qué tal Nabucodonosor? Sí. Ay, no es este gran reino que tengo gracias a que soy bien fregón entre los fregones. ¿Y qué dijo Dios? ¿Con qué eso crees? Pues te va a quitar el entendimiento, y lo hizo igual que una bestia del campo, dice la Escritura. A ver, ¿dónde está tu capacidad? ¿Sí sabían que Nabucodonosor es el único paganote que fue parte de los escritores de la Biblia? Porque es un fragmento del libro de Daniel que vino de la autoría de él, porque dice, yo, Nabucodonosor, les voy a contar cómo Dios trató conmigo, y al final de cuentas ahora reconozco que no hay otro Dios en el cielo y en la tierra como Él. Aprendió a glorificar a Dios, para que no ande diciendo que Él era algo. Entonces, volvemos a regresar. Estamos dentro del tema. No nos hemos salido del tema. Estamos hablando de esas obras que edificaron esos labradores malvados, queriéndosela apropiar como suya. Entonces nunca debemos de hacer algo para Dios y aceptar ni siquiera un poquito de gloria, ¿no? Que dicen, que luego si predicas y te dicen, qué bonito predicaste, es Dios, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Pablo siempre tenía esa actitud, ¿no? Claro que Dios también trató con él. Le dice, bueno, no yo, la gloria de Dios en mí, decía él. Y así. Entonces, si nosotros siempre tenemos esa conciencia de que nuestro cimiento es Él, al final, ¿a quién vamos a poner? A Él, lo vamos a reconocer para que Él se glorifique de principio a fin. Por eso es piedra de cimiento y piedra de ángulo que le da firmeza a la obra que estamos haciendo. Estamos en julio y en agosto cumplimos otro año más como congregación. Y pues será un día de dar gracias. Ahora, van a decir que no es raro en mí, pero ni siquiera me acuerdo cuántos años cumplimos. Lo único que me acuerdo es en agosto, pero ya ni sé si son 8 años.
9, ¿no? Sí, 8. 8 o 9, 8, creo que son 8. Ni me acuerdo. Se me han hecho como 5 minutos, pero bajo el agua. No es cierto, se me ha ido bastante rápido el tiempo. Y con jalones y estirones como sea, pero aquí estamos. Y es el hecho de que estemos hoy aquí reunidos, ya es una razón de dar gracias. Porque es la obra de Dios, porque esto pues continúa. Entonces, si alguien de aquí puede ser, o sea, el propósito del instituto es ser un semillero, que nos llevemos semilla para poder repartir esa semilla en otros lados y esparcir la palabra de Dios, porque es de lo que más carece la iglesia en este tiempo, y hablo de la iglesia, de palabra de Dios. Así que, pues por eso a través de estos años, gente viene, gente va, pero mi intención no es que simplemente lleguen a escuchar, ¿no? Sino que lo que escuchan lo puedan transmitir también a otros. Y que esta obra dé fruto, que sea fruto de Dios, para Dios, y que Él sea glorificado. No vaya a ser que uno se quiera robar la gloria y entonces vamos a terminar siendo descalificados, como decía Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, yo por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo heraldo venga a ser eliminado, como le pasó al rey Saúl. Hay, nada más como un pequeño paréntesis, algunos comentaristas bíblicos dicen que muy posiblemente ese comentario de Pablo, de que no vaya a ser descalificado, lo tenía como pensado o lo dijo por el hecho de que se llamaba igual que el rey Saúl. O sea, Saulo y Saúl es la misma palabra. O sea, en el arameo, del arameo al hebreo es la misma etimología. Entonces, por eso, bueno, algunos dicen que posiblemente por eso él se veía ese reflejo y sentía, no me vaya a pasar lo que él, porque recuerden que los judíos tienen mucha aprensión al significado de los nombres y a los estigmas. Ya ven que cuando, después de lo de Judas, decían, Judas, pero no el Iscariote, como que no me confundan. Y a partir de ahí ese nombre casi se dejó de usar. Por el estigma, o sea, la etiqueta o la marca que dejó. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Regresando al tema. Sí queda claro, ¿verdad? Que ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Por qué? Porque Dios de todos modos edificó su iglesia. Es la cabeza de ángulo. Sí. Entonces, como dice el siguiente rengloncito, el Señor ha hecho esto. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí nos pone un signo de interrogación porque le está preguntando si escucharon este texto, ¿verdad? O esta palabra. Otra vez. ¿Por qué si ahí está la patrulla no les dice nada? Que es un pueblo sin ley. Se ponen la toma de ahí con sus caguamas y no les dicen nada. Para que no piense que nada más allá en Medio Oriente de Jardín les pasa. También, ¿verdad? También aquí hay. No me deja ni hablar ese de la moto. ¿Será que como es algo de lo que más me frustra, será que por eso Dios lo permite? ¿Quién sabe, verdad? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. 43. Y lo cerramos, a ver que no hace calor. Yo sí tengo. ¿No tienen tachuelas? Podemos amarrar un alambre. No le va. No estemos pensando cosas. Cosas que no. Además, dice la palabra que no hay que ser tropiezo para otros, aunque tengamos ganas de hacerlos tropezar. Sí. Bueno, regresando al texto, dice en el 43: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De nosotros. ¿Y vosotros quiénes son? Los fariseos. No van a decir nosotros, no. Está hablando con los fariseos, que precisamente para ellos era la parábola. Por eso es que esto es parte de la misma parábola. O sea, es la conclusión de la parábola. Como no entendieron la parábola o no les cayó la pedrada, por eso les dice que lo de la piedra de ángulo que desecharon los edificadores. Bueno, tenemos
tenemos 2 minutos antes de que regrese, así que me apuro. Como los fariseos no se dieron cuenta, no les cayó el 20 de que esto era para ellos, aquí ya no hay lugar a dudas. Aquí el Señor les está diciendo, esto es por ti, esto es para ti. Ahora sí que aplícate esta palabra. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Esa era la viña que les había dado, esa oportunidad de tener la escritura. Dios inspiró la escritura a través de alrededor entre 40 y 44 personas a lo largo de 1600 años para tener lo que hoy llamamos Biblia, o sea, la revelación especial de Dios. ¿Y para qué? Para que no la supieran dar a la gente. Es como si fuera el manual, ¿no? La guianza de aquellos que quieren buscar a Dios. Entonces, imagínense que Dios dice, voy a llamar a fulanito para que sea pastor, es decir, para que dé alimento a mis ovejitas, a mi pueblo. Y entonces les da la escritura y te dice, hoy quiero que les prediques Juan 10:10, se lo saben, ¿verdad? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces dice el Señor al pastor, toma, aquí está el alimento, prepáralo y sírveselo a la iglesia. Y entonces llega el pastor el domingo y dice, hermanos, estuve en oración, que el Señor me diera palabra, y el Señor me dio esta palabra para ustedes, que se cuiden del diablo porque viene a robar, matar y destruir. Y la iglesia, condenado diablo, traidor, con razón no tengo mis bendiciones, pues él se las robó. Hay que arrebatárselas porque los valientes arrebatan el reino. Y entonces, ¿qué va a decir el Señor? Eso no es lo que te dije. Te estoy dando una palabra que les adviertas que hay falsos maestros que quieren guiar a las ovejas por un camino diferente a mí, a Cristo. Y ahí vas a decirle que el diablo... ¿Saben cómo se le llama ese pecado? No, esa es la técnica. El pecado se llama falso testimonio. Juan y Pedro, cuando fueron confrontados por predicar, dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Se refieren a la enseñanza de Cristo. Entonces nosotros también, como testigos de Cristo, no testigos de Jehová, esos son otros, como testigos de Dios, tenemos que hablar lo que hemos visto y oído. Y eso implica lo que Dios nos habla en la Escritura. Somos por eso testigos. Si yo digo, Dios dijo esto, y no es lo que Él dijo, estás dando un testimonio falso. Y entonces viene condenación. Condenación doble. Uno por no entenderla y otro por enseñarla mal. Y si lo desglosamos más, acuérdense lo que va a pasar al que hace tropezar a algún pequeñito. Que mejor le sería amarrarse una piedra de molino y aventarse a lo profundo del mar. Entonces por eso también Santiago decía, tengan cuidado, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Entonces por eso no le enseño a nadie nada. No, entonces viene doble condenación, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, ¿qué te queda? Si no lo haces, te va mal. Y si lo haces mal, te va mal. Solamente tienes una opción, hazlo y hazlo bien. Ay, como que el Señor no te da muchas alternativas, ¿no? Bueno, pero por decirlo en este caso, cuando hay alguien que conoce y es necesario hablarle y se les habla y no entienden y siguen en lo mismo, ¿ahí qué sucede, pastor? Si alguien ya se le exhortó y no quiere recibir, ya por muchas, ahora sí que por muchos lados y a través de muchas personas y muchas veces. Es una pregunta muy recurrente. Recuerden que hay que discernir en qué momento hablar y en qué momento no hablar. Cuando alguien ya nos está agrediendo, ofendiendo, incluso pueden llegar hasta blasfemar, es donde nosotros tenemos que totalmente cortar, porque dice la palabra que no le demos lo santo a los puercos, ¿verdad? Las perlas, porque podrían despedazarlas y blasfemar, y es eso. Entonces yo les quiero hablar de Dios a una persona, si termina blasfemando, yo propicié la blasfemia. O sea, Dios también va a decir, es que tú también tienes la culpa. ¿Para qué le hablas a alguien que está menospreciando y despreciando? Pero hay casos donde estamos hablando y te dicen, luego, sí, está bien que me hables, sí tengo fe, pero yo creo en Dios a mi manera, cosas así. Bueno, hay que ir con prudencia, seguir insistiendo. Pero en el momento que dicen, no quiero, no me interesa. Ok, en ese caso, me freno, ya no te vuelvo a hablar, pero voy a estar ahí pendiente. Entonces, no voy a decir nada. Pero si de repente dice, me enfermé porque Dios permite esto, tú mencionaste el tema, yo te voy a predicar, pues tú me das apertura. Muchas veces ese tipo de gente, hasta que está en una prueba, es donde baja la guardia. Dicen, o a veces me han dicho, tú que estás más cerca de Dios,
¿Qué es lo que pasa en este caso? Sí, ha sucedido ese lapso, ¿no? Y he hablado con ellos y así como que sí entienden, sí, no, pues sí tienen razón, sí voy a cambiar. Ya pasa 1 o 2 semanas o unos 2 o 3 días y otra vez regresan a lo mismo y peor, ¿no? Pues sí, pero por eso estar a la expectativa. Obviamente el estar orando por ellos es algo de cajón. Tenemos que estar orando todos los días por ellos. Y dale. Bueno, nada más le digo algo, Dios puede probar sus palabras. No vaya a ser que Dios lo obligue a orar. Yo nomás le digo lo que Dios dice, ahora sí que allá usted. Luego, cuando uno no conoce, que quieren uno enseñar, hay veces que sí, no tienen técnica, ¿no? Y sí, como que sí, hasta lo sí uno quiere contar, porque así me pasó con un compañero. Él me enseñaba la palabra y yo le decía, no, Raibel, no me hables de eso, o sea, no quiero saber nada. Y se lo dije varias veces, síguete los cuentos. Y siguió, o sea, no quitó el reloj, obviamente no ese mismo día, sino después. Sí. Y ya después como que ya lo escuchaba, ¿no? Me decía, ay, pues a ver, pero no que le pusiera atención, la verdad. Es que a veces falta sabiduría. Ándale, para que no deslata, ya dime. Ya, total, ¿no? Pues sí, porque pues dije, bueno, pues ya se le pegué, no entiendo, pues a ver, ya dime. Bueno, hay que valorar la fe de aquel, ¿no? La convicción, pero fue imprudente, o sea, la forma no es así. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la mayor fábrica de ateos del mundo? La iglesia cristiana. Por falta de prudencia, por falta de sabiduría. Y terminan alejando muchas veces a la gente de Dios. Y hay una de testimonios que no tienen ni idea. De gente que se apartó por eso. ¿Cómo? Es que esa hermana no va a la iglesia. ¿Cómo? Prudencia. No, pues hay que buscarla. Hasta debajo de las piedras. La hermana Prudencia. Sí. Bueno, pues hay que seguir buscando. Cuando una persona nos está evadiendo, nosotros tenemos que respetar. Recuerden la historia del joven rico que se acerca al Señor. Cuando el Señor lo confronta, él dice no. Y el Señor se entristeció. Dice el texto que le amó por tener esa oportunidad. Pero a cuando aquel dijo no, solamente se entristeció y respetó su decisión. Y eso es en todos los ámbitos de la fe, con hermanos, no hermanos, con gente que se aparta, con gente que sea de nuestra familia, amigos, no importa. Si la persona dice no, el Señor no le obliga, por lo tanto yo tampoco. Pero sí voy a estar ahí, al pendiente. Y si un día esa persona decide acercarse, decir, ay, gracias Dios, porque ya lo tuviste que quebrantar, sacudir, tumbar o como le quieran llamar, y entonces ahora sí, ya tiene la sensibilidad para escuchar. Y ahora sí le predico y ya va a ser diferente. Y entonces sí, hasta te vas a gozar, vas a decir, gracias Dios, porque esta persona, que tal vez es un amigo, un familiar, alguien que estimamos y no quiere escuchar, bueno, estar con esa esperanza. Sí, sobre todo, como dice la prudencia y saber cómo llegar. Uno en esos tiempos es uno bien idólatra y lo primero que le dicen es que queme, que rompa y que tire, pues, espérate, despacio, ¿no? Es que a veces piensan que la manera de predicar es ofendiendo sus creencias de alguien que piensa diferente. Eso, obviamente, ¿cuál es el fruto? Endureces el corazón de la persona a la que dices que le quieres ayudar. Queremos aplicar la de Elías, ¿no? ¿De Elías? ¿De manda fuego o qué? No, ¿cómo se llama? De ir y ver quién es el verdadero Dios. Vamos a probar quién es el verdadero Dios. No, pero hay que pedir que mande fuego, porque así dijeron los discípulos del Señor, los Boanerges. Señor, como Elías, ¿quieres que Boanerges les decía? Significa hijos del trueno. ¿Pero cómo es la palabra? Boanerges. Ajá. Entonces, ¿y qué les dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. No venimos a eso. Así que aguas, no nos vaya a tratar como a los discípulos. Dice el texto, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, en el sentido de dárselo a trabajar a otros siervos, ¿no? Y será dado a gente que produzca, ¿qué? Los frutos de él. Tiene dos como que variables, o sea, dos interpretaciones. Los frutos de él podemos interpretar que el fruto que da el Espíritu Santo, pero también significa los frutos que le pertenecen a él, es decir,
el fruto, o sea, el resultado, la obra, que no querramos quedárnosla, sino que digamos, esta obra que está fructificando es de Él, por eso son frutos de Él. Ajá. Los discípulos que me mandó a hacer, ¿no? Entonces, algunos interpretan, los frutos de Él es lo del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, pero más bien está enfocado a esta otra área, o sea, por el contexto. El contexto nos habla de que es una obra que es para que Él tenga sus propios frutos. Entonces, para que cuando yo haga un discípulo, no piense que es mi discípulo, sino que él sepa que es discípulo de Cristo y mi labor solamente es el instruirle. Entonces, eso es lo que el énfasis, ¿no? Se lo va a dar a otros discípulos que no se quieran apropiar de la obra y que no desechen ni el fundamento ni la piedra angular. Dice en el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué? Híjole, el que cayere sobre esta piedra. ¿Cómo será esto? El que cayere sobre, ¿cuál piedra? Jesús. Caer sobre la piedra significa querer juzgar, o sea, querer golpear, o sea, porque ¿se acuerdan cómo se prueba la piedra de ángulo? Sí. El que cayere sobre esta piedra, que es la de ángulo, es el que decir, el que quiera ponerse encima, el que quiera probar esta piedra de ángulo, ¿qué va a pasar? Esto yo me imagino como querer romper un bloque de metal con un martillo hecho de hielo. ¿Qué va a pasar? Se rompe el martillo, o sea, es algo así, ¿no? O sea, quien dice, el que cayere sobre esta piedra, no va a poder lastimar la piedra. Será quebrantado. ¿Cómo? Aquí no está el versículo, está 44 entre paréntesis, pero no dice nada. Habría que analizar, muy posiblemente es porque esta es una nota de pie de página que fue añadida posteriormente. No he corroborado eso, no estoy seguro, pero generalmente por eso lo ponen así, porque este texto posiblemente era una nota de pie de página de los padres de la iglesia que posteriormente se añadió al texto bíblico. Entonces, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Bueno, de hecho, aunque se le da con el marro, con el metal a la piedra, hay piedra que no se quiebra. Y lo único que hace es sacar chispas. Es que a eso se refiere comprobar la piedra de ángulo. Y luego sucede que hasta el mismo metal se quiebra. O sea, digo porque yo lo he visto, ¿no? Cómo el metal se quiebra, se parte. Ahora sí que una parte del marro, de la cabeza del marro, se llega a trozar más bien. Brinca ya. O sea, sí sucede. Sí, y es que eso precisamente, no lo tenía yo en mente, pero eso es a lo que se refiere con lo que hacían los peritos, los arquitectos, probar si la piedra era lo suficientemente dura como para que sostenga el edificio. Creo que hay piedra que le pega y no ni se cuartea, lo único que hace es sacar chispas. No le pasa nada, es así como que, ¿qué onda? Entonces hay que meterle una cuña para poder fragmentarla. Pero de la misma piedra. Sí, por lo menos, ¿no? Así es. Pero hay unas que sí, ni con eso. O sea, yo digo porque yo también, más chavito, me fui a Veracruz a trabajar con mi hermano, y estábamos en una cantera. Y ahí tenían una máquina que dicen que costaba mucho dinero, no por la cuestión, sino por el diamante. Tenían literal un diamante. Y ahí el diamante, la punta, era como que hacía una línea y con eso ya se partía la piedra. Ya la golpeaban y ya. Sí, para abrir una grieta, ¿no? Porque si era el diamante más como vidrio, no se rompía. Porque el diamante solamente con otro diamante lo puedes cortar. No sé. Ya ven que hay discos para cortar ahora, hasta para cortar piedra, que son de diamante. Entonces, pues hay que ver qué es más duro, ¿no? En alguna prédica que escuché de Chuy Olivares, él preguntaba, ¿hay algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Qué opinan? Mismo Dios. Mismo Dios. Entonces, Chuy Olivares decía, sí, hay algo más poderoso que la palabra de Dios, es la tradición. Obviamente estaba siendo irónico porque muchos, a pesar de que la palabra los confronte, puede más su costumbre o sus tradiciones más que lo que Dios mismo los está confrontando.
Entonces, en ese sentido, para muchos seres humanos, le dan más fuerza a sus tradiciones. Entonces, como la otra vez les ponía el ejemplo, ¿no? Muchos dicen, hay que hacer cierto ritual para tal cosa, ¿no? Como poner, ¿sí han visto que algunos ponían una sábila con una herradura en las casas para que cuidar de malas vibras y cosas así? Atrás de la puerta. Entonces decían, ¿por qué no mejoras? Dice, mira, pero llega un cristiano y le dice, ¿por qué no mejor en lugar de poner eso, por qué no oramos? Y le pedimos a Dios esa cobertura, esa fortaleza, esa guianza, protección, lo que sea, ¿no? Pero pedirle a Dios. Pues sí, guardo mi sábila. Ya se fue aquel, vuélvela a colgar. Eso no falta con el católico, porque hasta ponen la palmita, ¿no? La palmita, sí, la palma. ¿Ese quién es? ¿El San Martín o algo así, no? San Martín Caballero. Y pues ese tipo de costumbres a veces tienen más fuerza culturalmente hablando que lo que Dios nos diga en su palabra. Tú le puedes decir a una persona, ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Y te va a decir que sí, muchos, ¿no? La gran mayoría. Pues entonces, ¿por qué si te confronto con un texto bíblico, por qué prefieres creer lo que te dijo la comadrita que funciona más que lo que dice Dios? Y ahí hay algo que ni siquiera ellos explican. Pero dicen, es que sí funciona. ¿Qué te digo? Pues entonces confía en quien quieras confiar. Yo prefiero confiar en Dios. Yo creo que es mayor el que está en mí que lo que está en el mundo, aunque sea representado por palmas, herraduras, sábila, lo que sea. ¿Saben para qué es buena la sábila? La cortan para el cabello, para la piel, para la úlcera gástrica, para todo menos para que te dé buena suerte. Para eso no sirve. Pero para las lesiones, para las quemaduras. Ya quítala. Sí. Sí está re buena, ¿no? A los golpes. Entonces, ¿para qué la tienen colgada en la puerta? Mejor sáquenle todo el provecho que es para lo que Dios sí la hizo, ¿no? O sea, para obtener ciertas virtudes de esa creación. Pero no para confiar nuestra fe en ellos, o sea, para poner fe en ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde se ve que muchos sí tratan de imponer y de golpear esa piedra de ángulo. No, es que, ¿qué tal si se me cae? Voy a poner algo más, voy a golpear. A lo mejor esta roca no es lo suficientemente sólida. Voy a poner encima mi tradición. Van a terminar quebrantados. Entonces dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, vean la diferencia, ahora al revés. Y sobre quien ella cayere, ¿qué? Le desmenuzará. Esa palabra desmenuzar en el griego es la palabra ligmao. Ligmao. Está rara esa palabra, ¿no? Ligmao. ¿Con qué? Con cada kilo, lig. Con cada kilo, lig, mao. Acento en la A. Aunque sí su traducción es desmenuzar, también significa triturar. Muy posiblemente de ahí viene el licuar. O sea, es triturar, es quitarle toda firmeza. La diferencia en quebrantar y esta palabra es que el quebrantar solamente es romper, desquebrajar, pero a diferencia con esta palabra es desintegrar, o sea, es totalmente que no va a quedar nada. Es moler. Sí, yo sé que a algunos les gusta eso. Moler. Dicen, ¿cuál es tu ministerio? Mi ministerio es el cuchillito de palo. No corta, pero cómo muele, algunos muelen de una forma, otros pasan con moto cada 2 minutos, pero bueno. Entonces, ¿cómo interpretamos esta parte? Sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Aquí estamos hablando de alguien que ya está teniendo una afrenta directa de Dios hacia la persona. Y esto ya es como que un extremo. ¿Por qué? Porque Dios en general da una libertad. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te alejas de Dios, Dios se aleja.
Entonces hay una indiferencia. Si tú te estás alejando de Dios, y hablo puede ser incluso de líderes cristianos que se alejan de Dios, ¿qué enseñan? Su propia doctrina, sus propias ideas, sus propios sentir, como dice la Escritura, algunos guiados simplemente por la llenura de su vientre, es decir, saciarse, ¿no?, de sus propios deleites carnales, y eso los lleva ahí. Pero está profetizado que Dios les va a dar esa oportunidad también para que su pueblo, sus hijos, aprendan a discernir a dónde hacerse. Pero ya de que Dios diga, es que a ti sí, ahí te voy. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Qué duro es caer en manos de un Dios vivo. Entonces sí hay textos donde uno puede acarrearse en vida el juicio de Dios. Aquellos que pueden ser ya un tropiezo constante, aquellos que están blasfemando sin ningún remordimiento. Entonces sí, si tú quieres tapar a Cristo, quieres estar por encima de Cristo, vas a ser quebrantado. Pero si Dios, si Cristo ya tomó juicio sobre ti, aguas, porque no va a quedar nada. Y como dijo el Señor, no le tengan miedo a aquel que puede destruir el cuerpo. ¿A quién hay que tenerle miedo? Al que puede destruir tu alma en el infierno eternamente. Pero es obviamente alguien que debe de tener miedo. ¿Por qué es? Es porque obviamente se está ganando, ¿no?, ese juicio. Sabemos que está escrito para el hombre morir y luego viene ese juicio. Pero ya que el Señor te juzgue en vida de esa manera, esto es una advertencia muy fuerte para aquellos fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban desechando esa piedra de ángulo. Ten cuidado, no sea que te vayan a echar la piedra de ángulo encima y te va a desmenuzar por querer poner tu propio cimiento y tu propio ángulo, tener tu propia iglesita a tu manera. Y tal vez así caigan algunos que digan, esta es mi iglesia. He escuchado de pastores que cuando uno les dice, pastor, creo que lo que usted está diciendo está mal interpretado. Y esa es su respuesta. Esta es mi iglesia. Ah, perdón, yo pensé que estaba en una iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se rige por la palabra de Cristo. La iglesia del pastor fulano se rige por la palabra del pastor. Entonces cada quien sabe a dónde pertenece, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con estos fariseos, no? De que cuando crucificaron a Cristo se acordaron de esta parábola. Sí. Bueno, incluso cuando crucificaron al Señor, el pueblo, ni siquiera los fariseos, porque los fariseos convencieron al pueblo, de alguna manera hubo una cierta negociación, donde convencieron al pueblo, para que los mismos que gritaban una semana antes, Hosana, una semana después gritaban, crucifícale. Y entonces cuando dijo el gobernador, yo no hallo ningún mal en él, el pueblo todos dijeron, que su sangre sea sobre nosotros. Ándele. Ellos lo dijeron. Y a partir de ese día y hasta el día de hoy no tienen paz el pueblo de Israel. Así que ahí está el juicio. Ahora va a venir una restauración final, ¿no? Porque esa es la promesa, que Dios hará volver su pueblo. Algunos no entienden que su pueblo no es los judíos, son aquellos que están en fe. Pero también obviamente la primera oportunidad es para ellos, como dice el libro de Romanos, primeramente el judío, pero también al gentil. ¿Y usted qué tan gentil es? ¿Ya se les quitaron los que ya no son gentiles? Dice el texto en el 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que después de 1500 hasta bien, pero bueno, al menos dijo, oye, ¿no te sientes aludido? creo que está hablando de nosotros. No tuvieron que esperar a que se hiciera real esto, ¿no? Bueno, aquí ya para ir culminando esta pequeña o ni tan pequeña reflexión, si Dios te confrontara en esa manera, que tú piensas que estás construyendo algo para Dios y el Señor te hace ver que no, esto era tu obra, tu pequeña obra supuestamente para Dios, pero era para ti, y tú te sientes aludido, ¿cómo respondes? Lo que se esperaría, ¿no? Híjole, me di cuenta que estaba mal. ¿Y si llevas construyendo esa obra durante años? Reedificarlo. Ni modo. Para ponerlo en base de Cristo.
Entonces, nosotros no tenemos que, o sea, no atacamos a personas, ¿no? O sea, no tenemos que atacar a nadie como predicadores que enseñan mala doctrina, porque eso es algo que es de Dios. Pero lo que sí tenemos que de alguna manera denunciar son malas doctrinas, porque tenemos que hablar de ello, ¿no? De eso sí lo dice la Escritura. Y una de las peores doctrinas en estos tiempos es pare de sufrir. Totalmente señalada como secta. Desde su país de origen y por toda América Latina, ha sido reconocida a nivel mundial como secta. Tiene cientos de demandas de abuso de confianza, de robo y de fraude a lo largo de todo el mundo. ¿Y ellos qué dicen? Bienaventurados porque hablan mal de nosotros. Pero se les olvida que dicen mintiendo. Y ellos sí es verdad. ¿Por qué menciono esto? Porque conozco una persona que iba a va a este lugar y yo la dejé de ver por años, o sea, perdimos contacto. Cuando la volví a ver hace poco me enteré que estaba ahí. Pero no, pues ¿qué haces ahí? No, eso no es de Dios. Para no hacer el cuento largo, su conclusión es: he invertido tanto que no puedo retractarme ahora. Dice, no, es que el milagro debe estar cerca. Ya di todo lo que tengo, ya no tengo más. El milagro debe estar cerca. Digo, ¿sabes qué? Te engañaron. Estoy resumiendo una conversación de horas, ¿no? Sí. O sea, así no es. Eso no dijo Dios. Ese lobo te robó. Te trasquiló, te bajó el balón. Pero nunca es tarde. Deja ese lugar y vamos a buscar a Dios en oración, en la Escritura. Y Dios no necesita tu dinero. Dios solamente, bueno, Dios no necesita nada, pero lo que Él está esperando es tu corazón contrito y humillado. Sí. Ay, total que me dio el avión, sí. Ya después, por boca de alguien más, dije, no, que voy a ir para allá, si aquí ya debe estar cerca, ya invertí mucho. A mi hermano le pasaba así, ¿no? Que es un ejemplo, que se iba a jugar máquinas de las que dan monedas. Luego me decía, no, si ya me inventé 200, 300 baros. Y pues ya, ¿para qué sigues jugando? No, es que sí lo voy a sacar. Le sacaba 100, 200. Ya se iba. Y otra vez volvía a regresar y otra vez. A final de cuentas lo que le sacaba era lo mismo que le volvía a invertir. Le decía, no, se sale la misma. Es que es obvio que esos juegos están diseñados para que uno pierda, si no, no es negocio para el que hizo la máquina. O sea, simplemente por esa lógica. Sí, les da la esperanza de que están ganando, les avienta 100, 200, 300 pesos, pero son los mismos que les vuelven a meter otra vez. Pues sí. Porque se envician. Entonces, así es, y ese es el gancho, ¿no? El de enviciarlos. Sí. Si ya gané, bueno, a lo mejor gano más y lo termina perdiendo todo. Sí. Bueno, lamentablemente esa perspectiva pasa en las iglesias, ¿no? El que es que ya invertí mucho tiempo. Y si uno es un congregante que invirtió años en una congregación, en un lugar que no era correcto, se le hace pesado, porque decir, entonces ¿todo esto qué? ¿Fue de en balde? Yo invertí 2 años con los mormones. Si yo me hubiera puesto en esa postura, me hubiera quedado ahí engañándome, perdiéndome más. Hay que saber tirar a la basura cuando es necesario. Se tiene que desechar la obra para empezar otra vez desde debajo el cimiento. A veces hay que vaciarse y derrumbar lo que edificaste. Pero si el que construyó fue un pastor, híjole, ahí duele peor. Sí. Porque no solamente es el derrumbar la obra, sino que arrastraste a muchos otros. Y además, el ego, lo que más le duele al pastor que está en esa situación y que no quiere arrepentirse, es por ego. Pues, ¿qué van a decir las ovejas? Que los estaba perdiendo, qué vergüenza. Pues mejor prefiero sostener la mentira. Es lo peor que pueden hacer. Aunque también hay pastores que sí están dispuestos a hacerlo. Y que sí lo han hecho. Un ejemplo es Daniel Rubalcaba, de la iglesia Voz de Dios, que está en Pantitlán. Perdió media congregación, pero se corrigió. Y lo que predicaba antes ya no es nada que ver con lo que predica ahora. Claro que lo apadrinaron, pero ya estoy tratando eso en mi corazón. Ya algunos conocen la historia. Algunos ya conocen la historia. Estoy sentido por algo que pasó ahí. Pero ya estoy perdonando. Oren por mí. Pero hay pastores que siguen esa disposición de tirar todo a la basura, de vaciarse. Si es que me pasé, ¿puedo decirlo? ¿No se enojan? 2 años estudiando de que las creaciones de Dios. Lo siento. Si es necesario hay que vaciarse para reedificar.
pero con un cimiento más sólido. Y un cimiento que puedan identificar y reconocer. Que no sea la palabra de un pastor, que sea la palabra que ustedes puedan observar, que es bíblico, que es firme y cuál pueden construir con toda confianza. Porque de principio a fin tiene que estar Cristo ahí. Entonces, bueno, por eso les decía, ¿cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo lo tomaron los fariseos? Dice el 46. Pero al buscar cómo echarle mano, o sea, fíjense, ¿cuál fue su reacción? Está hablando de nosotros. Querían cómo echarle mano. Temían al pueblo. ¿Por qué? Porque le tenía por profeta. ¿Por qué no pudieron matar al Señor? Porque tuvieron miedo al pueblo. No tenían temor de Dios. Si tuvieran temor de Dios, hubieran escuchado a Cristo. Pero le tenían más miedo al pueblo. Como, tristemente, muchos pastores le tienen más miedo a cómo los va a juzgar la iglesia que cómo los va a juzgar Dios. Y por eso muchos, con tal de tenerlos felices, les dan lo que quieran oír. Y convierten la iglesia muchas veces en eso, en un circo. Y como tal cual profetizó Spurgeon, que él dijo, llegará el día donde en las iglesias dejará de haber pastores apacentando ovejas y habrá payasos entreteniendo cabras. Qué triste, pero esa es una realidad de muchas iglesias. Y con esta reflexión terminamos nuestra clase de hoy. ¿Y la parábola que íbamos a hablar? Bueno, es que se me había olvidado que no habíamos culminado este tema. Yo dije, hoy vamos a ver 2 parábolas, ¿no? Pues ¿cuál 2 parábolas? Y también, por cierto, no vimos esta parábola en sus textos paralelos. Bueno, es que aquí hay puro listo, por eso no vimos textos paralelos. Pero bueno, yo creo que la parábola quedó bien complementada, ¿no? Dentro de 8 días veremos la parábola de la higuera estéril. Así que por lo pronto despido a los que están en línea. Primeramente Dios, estaremos transmitiendo el próximo sábado a las 2 de la tarde nuestras clases del Instituto Bíblico y el domingo alrededor de las 11 de la mañana la predicación. No olviden dejar ahí un like, compartirlo, dejar algún comentario y pues nos vemos la siguiente.